Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y también a nuestros amigos y el público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a continuar realizando conforme el propósito y también conforme la voluntad de Dios. En este tiempo de gracia, Dios nos concede la oportunidad de poder seguir estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo y que Dios ha dispuesto también primeramente para cada uno de nosotros que conocemos la palabra de Dios. Es el mensaje de salvación por fe y gracia. Es decir, el mensaje de justificación por la fe, salvación por medio de la justicia de Cristo. Un mensaje que ha sido descuidado, un mensaje que se ha mantenido lejos del mundo y lejos también del mundo religioso. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando. La palabra de Dios presenta a Cristo el Salvador, Dios con nosotros. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados y darle una vida nueva. Entonces, necesitamos conocer las condiciones y los requisitos que se requiere para poder aceptar a Cristo, recibir el perdón y recibir una vida nueva y permanecer en esa vida nueva dependiendo de Cristo, confiando en Cristo y siguiendo a Cristo y viviendo la vida de Cristo. Una vida de justicia, una vida de amor, una vida de impartir el Evangelio, una vida de negarse a sí mismo, una vida de sacrificio, una vida de amor al prójimo. Esa es la vida cristiana que Cristo está esperando en la puerta del corazón para concedernos gratuitamente, para darnos como un don, como un regalo. Dios quiere darnos una segunda oportunidad. La primera oportunidad Dios le dio a Adán y Eva, y ellos cayeron en pecado. Mas ahora Jesús vino como el segundo Adán y nos dio el ejemplo. Jesús nació del Espíritu en carne humana y se mantuvo firme en la vida espiritual y venció al pecado en sus tres formas o en sus tres manifestaciones. Al pecado que está en el corazón, al yo, al ego, al hombre viejo, al hombre carnal, pecaminoso. Jesús venció por fe y gracia. En su vida desde nacimiento hasta su muerte, nunca dio lugar al yo, a la carne. Nunca actuó
humanamente, carnalmente. Aunque vivía en carne humana, pero vivió haciendo la voluntad de su Padre. Vivió en vida espiritual confiando en el Espíritu. Venció al pecado del corazón egoísta. Venció a la raíz del pecado. Y Jesús también venció a Satanás en la cruz, a Satanás que lleva al pecado. Y Cristo también venció al pecado que está en este mundo. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que escuchamos, todo lo que existe en este mundo está contaminado de pecado. Por eso Jesús venció a esas 3 tentaciones de este mundo que Satanás le ofreció. Satanás le ofreció la alimentación de este mundo. Le dijo: convierte estas piedras en pan. El mundo nos ofrece algo que nos sirve, es decir, la alimentación moderna, la alimentación, podríamos decir, la alimentación procesada, la alimentación de fábrica, los alimentos refinados. A eso se refiere cuando Satanás le ofrece: convierte las piedras en pan. Lo que el mundo nos da es piedras, diciendo que es pan. Por eso el mundo entero está enfermo, porque no come el pan verdadero que la tierra produce orgánicamente, naturalmente. Entonces Jesús venció. No solo de pan vivirá el hombre, dijo, sino de la palabra de Dios que da vida espiritual, vida eterna, vida física sana, una mente sana, recta, buena, la mente de Cristo, y una vida espiritual, la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Y Jesús venció a las riquezas de este mundo. Satanás le ofreció las riquezas de maldad de este mundo, pero Jesús no dobló sus rodillas, no adoró a Mamón, al dinero, a las riquezas, y nunca dedicó su vida a buscar riquezas, a acumular riquezas, porque rechazó el ofrecimiento. Y tercero, Jesús venció a la fe falsa. ¿Cuál es la fe falsificada que Satanás ha dispuesto para los religiosos? Es creer, confiar en las promesas de Dios sin estar dispuesto a cumplir con las condiciones. ¿Cómo se llama esa fe? Esa fe que dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no están dispuestos a cumplir la condición de entregar sus vidas nuevamente a Cristo para recibir una nueva vida. No están dispuestos a vivir confiando
dirigidos por el Espíritu Santo. Los demonios quieren vivir separados de Dios. Los demonios quieren hacer su voluntad, confían en su sabiduría, en su suficiencia propia. Esa es la fe falsa, la presunción lo llama. Se llama presunción. Esa es la fe que Satanás ha dispuesto para el mundo religioso. Y Jesús venció. Satanás le dijo, escrito está, la Biblia dice que te puedes arrojar de las almenas del templo. Le invitó a arrojarse y le dijo, Dios te va a recibir, lo va a mandar sus ángeles y te va a recibir. Pero omitió una parte de las Escrituras. Dios solamente puede mandar sus ángeles cuando es según el propósito de Dios, según el mandato de Dios. Para que Dios pueda actuar, uno tiene que consultar a Dios. Así como en toda la Biblia encontramos los ejemplos. Moisés, para poder llevar al pueblo de Israel, consultaba. De la misma manera, Abraham consultaba a Dios. Y todos los justos, los santos, los profetas, los discípulos, los reformadores de la Edad Media, los primeros adventistas, todos consultaban a Dios. Si Dios dice, responde, habla a la mente, a la conciencia, entonces Dios va a proteger y va a cumplir su promesa. Así como a Abraham Dios le dijo, anda, sacrifica a tu hijo. Y Dios se manifestó y hizo el milagro del cordero. Entonces Dios le libró realmente de matar, de sacrificar o asesinar a su hijo, porque Dios es un Dios de amor. Para el mundo religioso se ha expuesto y Satanás ha llenado del evangelio de presunción, de la fe falsa a las iglesias. Y Jesús venció. Hoy también entonces Dios quiere hacer esa obra de salvación en el creyente. Al recibir el perdón, el creyente puede recibir la vida de Cristo y vencer a la alimentación de este mundo. Vivir libre, liberado de esa alimentación. Pero ¿quién nos puede liberar? Solo el amor de Cristo, Cristo morando en el creyente por su Espíritu Santo. Con la mente de Cristo, con el poder de Cristo se puede uno liberar. Así como Israel se liberó. ¿Y cómo podemos liberarnos de adorar a Mamón, al mundo, a las riquezas, egoístamente buscarse la vida, sea por medios lícitos o ilícitos, lo cual en esta oportunidad vamos a estudiar realmente acerca de las riquezas de este mundo, riquezas de maldad, riquezas de injusticia que están registrados en San Lucas capítulo 16, todo el capítulo. Y también Dios nos quiere librar
de la falsa fe, de la presunción. Todo el mundo religioso dice tenemos fe en Dios, pero la fe verdadera lleva a hacer un pacto de unión con Cristo y vivir unido a Cristo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, 16 al 24 nos dice, comparando la unión del cual Jesús habló en San Juan capítulo 15, 1 al 6, Pablo dice, lo compara con el injerto. Si una rama silvestre amargo, con carácter amargo, con vida amargo, es unido, dice, a la raíz, al tronco santo que es Cristo, la rama unido es santo. Esa es la verdadera fe de Jesús, la fe de los santos, que podemos recibir al aceptar a Cristo. Por eso estamos estudiando la condición, el requisito, el paso número 10. Aceptar a Cristo y entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra vida entera, cuerpo, alma y espíritu, entregar nuestros talentos, nuestros dones y entregar nuestras riquezas, nuestros bienes y todo lo que tenemos, el 100% a Cristo en la justificación por la fe, en la conversión, en el nuevo nacimiento o cuando uno acepta a Cristo verdaderamente, entrega total de lo que somos y lo que tenemos, para que como resultado y de vuelta recibamos una nueva vida con un nuevo corazón, mente nueva, lleno del amor de Cristo, que es la ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, el creyente será hijo de Dios. Ahora sí, el cristiano será mayordomo, administrador de los bienes de Dios, de las riquezas de Dios, del dinero de Dios, de los bienes de Dios. Si usted, hermano, hermana, amigo, es usted un cristiano, un hijo de Dios, usted se ha bautizado, ha recibido bautismo del Espíritu y del agua, usted es creyente, entonces usted es un administrador. Pero San Lucas capítulo 16 dice, usted puede ser un administrador fiel o también puede ser infiel. Y en el estudio anterior quedamos en que ese mensaje se estaba predicando, que es parte de la justificación por la fe. Es el resultado, es el fruto de la justificación por la fe. Y hemos leído en Materiales de Elena White de 1888, página 577. Vamos a retomar el estudio. Y cuando se predicó este mensaje que estamos estudiando, que no sabemos si estamos por lo menos en el 50% del estudio de este mensaje. Estamos en el estudio número 606 de la serie de este estudio de justificación por la fe. 606 horas de estudio, cada día 1 hora. Y cuando este mensaje se predicó por medio de los mensajeros, Elena Harnon de White, los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Wagoner, cuando predicaron este mensaje, ¿qué aconteció? Vamos a repetir la lectura para continuar estudiando. Dice, después de la reunión de Minneapolis en 1888, cuán maravillosamente actuó el Espíritu de Dios. Los hombres confesaron que le habían robado a Dios por retener los diezmos y las ofrendas.
Muchas almas fueron convertidas. Millares de dólares fueron traídos a la tesorería. Ricas experiencias fueron relatadas por aquellos cuyos corazones fueron incendiados con el amor de Dios. El amor de Dios incendió los corazones, porque el amor es como un fuego que incendia, quema toda raíz de egoísmo, toda raíz de ira, de avaricia, de codicia. Cuando el amor de Dios es colocado por el Espíritu Santo, Romanos 5:5, entonces desaparece el egoísmo. Y el cristiano que comprendió este mensaje dirigido por el Espíritu Santo, confiesa que no había administrado los bienes del Señor y debía los diezmos y las ofrendas, y experimentaron la conversión, porque experimentaron estos 12 pasos, requisitos de la conversión. Entonces la tesorería recibió los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué hoy por hoy en las iglesias, en las religiones, los pastores, los misioneros, los líderes tienen que exigir a los creyentes que paguen los diezmos, que den ofrendas? Es porque no hay el amor de Dios en los corazones. El amor no está encendido. No hay justicia en el corazón. No hay Cristo morando en el corazón. No hay el Espíritu de Dios. Pero cuando este mensaje sea comprendido en las iglesias, las tesorerías podrían llenarse de dinero y habría alimento en la casa de Dios. Había mensaje oportuno, pasto verde, verdad presente. El último mensaje de misericordia se predicaría a Cristo crucificado todos los días. Pero como no hay diezmos y ofrendas, entonces solo hay, dice, pasto seco, prédicas secas sin el Espíritu Santo, repetición de las mismas teorías escritas, letra nada más. No hay poder del amor, no hay poder del Espíritu Santo. Entonces hay escasez de recursos. Pero ¿cuál es la solución? Cristo, nuestra justicia. Si todos los líderes, los maestros, los pastores, misioneros, teólogos, mensajeros, sacerdotes, si escucharan este mensaje y recuperáramos este mensaje que se ha retenido, se ha perdido, si se recuperara este mensaje y se presentara en las iglesias, sería la solución para el dinero, para la tesorería. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio del amor. Ser mayordomos, administradores de Dios. El que recibió vida nueva, el que recibió el amor de Cristo, la ley en el corazón, el que recibió el carácter de amor de Cristo, el que recibió al Espíritu Santo en el corazón. Entonces es nombrado por Dios, es consagrado por Dios como mayordomo, administrador, es trabajador de Dios como administrador para administrar la nueva vida en Cristo, para administrar el tiempo. Los 7 días de la semana ahora están consagrados a Dios, no solamente el sábado. Los dones y los talentos están consagrados a Dios. Tiene que administrarlo para Dios, no para el yo, no para el mundo.
y todas las riquezas, el 100%, debe administrarlo para el Señor, para ganar almas, incluido el 10%, el diezmo para el Señor y el 90% para el Señor. ¿Cómo es eso? Vamos a leer una parte nomás de San Lucas capítulo 16. No vamos a leer todo por falta de tiempo. ¿Para qué sirven las riquezas? Entonces, San Lucas 16, 9 en adelante, dice: yo os digo, ganad amigos mediante las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El verdadero cristiano es administrador y administra las riquezas injustas, riquezas de maldad. ¿Por qué se llaman riquezas injustas de maldad? Porque todos los cristianos, los hijos de Dios, todas las riquezas que tienen, casas, tierras, negocios, dinero, bienes, todo ha sido adquirido con riquezas de injusticia, porque todas las actividades en este mundo están basados en el engaño, en la mentira, en la avaricia. No hay ninguna actividad buena. Todo el dinero que hemos ganado, nuestras posiciones, son riquezas de injusticia. Pero si usted, hermano, hermana, llega a ser hijo de Dios, cristiano, administrador, tiene que ahora administrar esas riquezas de injusticia para ayudar al prójimo, para compartir el mensaje y para ganar almas a Cristo. Y esas almas, dice, que nos recibirán en las moradas eternas, nos ayudarán a salvarnos. Ese es el misterio que es revelado por medio del mensaje de la justificación por la fe. Y Jesús dijo: el que es infiel en lo muy poco, también en lo más será infiel. Administrador infiel. Hoy vamos a saber cómo es ser administrador infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Si somos infieles, injustos en manejar las riquezas de maldad, entonces Dios no nos puede dar las riquezas eternas de la vida eterna. Así, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Todo lo que tenemos y la vida espiritual que recibimos no es nuestro, es de Dios. Y si no lo administramos para el Señor, ¿quién nos dará, dice, la vida eterna? Ninguno puede servir a dos señores. Jesús aclaró este asunto. ¿De qué se refiere? No podemos servir a dos señores, es decir, a Dios y al mundo, al dinero, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. No se puede ser cristiano, creyente, y al mismo tiempo no podemos servir a las riquezas. El que trabaja para el mundo está sirviendo a las riquezas de este mundo, amor al mundo. Cuando escucharon este mensaje, los fariseos que amaban el dinero, que aún habían convertido en el templo de Jerusalén en cueva de ladrones,
oyeron también todo esto y se burlaban de Jesús. Decían: ¿qué habla este maestro? Habla locuras, escándalo. Entonces Jesús les dijo, porque Jesús leía sus mentes, sus pensamientos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestro corazón. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominable. El ser humano dice: yo me gano la vida honestamente, lícitamente, pero no sabe que si es un empleado público, está recibiendo un sueldo, un dinero mal habido, porque el Estado, pues, ustedes saben cómo obtiene el dinero, los impuestos, haciendo llorar a los pobres y favoreciendo a los ricos. O alguien dirá: yo trabajo para una empresa particular, para un negocio particular. También los hombres de negocios, las empresas particulares, su objetivo es explotar y utilizar medios incorrectos para enriquecerse, para aumentar su capital, y paga con ese dinero. Hablaríamos mucho de esas cosas. Por eso el mensaje de justificación por la fe del ángel de Apocalipsis 18 denuncia: ha caído Babilonia. Los mercaderes de este mundo que se han enriquecido ahora tienen que llorar, dice. Hay que denunciar, hay que decir la verdad. La verdad hiere, pero la mentira mata. Así les dijo a los fariseos, que eran religiosos de ese tiempo. Hoy también el mundo religioso está siguiendo el mismo camino de los fariseos, del farisaísmo. Dios conoce el corazón. Ellos dicen: nosotros nos ganamos la vida honestamente, pero todo eso es abominable a Dios. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que cada administrador sea hallado fiel. ¿Cómo es eso? En Materiales de Elena White de 1888, página 1600 y 1601, ¿cómo se estaba predicando este mensaje y cómo hoy debe predicarse? Dice: Dios puede confiar dinero y posiciones a los hombres, pero a causa de eso, ellos no deben elevarse, no deben enorgullecerse, exaltarse. Todo lo que ellos tienen lo conservan en mayordomía. Es emprestado por Dios para que puedan desarrollar un carácter como de Cristo. Y están en juicio. Dios espera para ver si serán dignos de las riquezas eternas. Solo a los fieles administradores se les dará las riquezas eternas. Para los infieles administradores se les quitará todo. El juicio decidirá, dice, el juicio investigador, en el juicio de los vivos, se pedirá cuenta a los mayordomos. Todo el dinero, todas las posiciones, Dios dice, les ha dado para que ellos lo administren, emprestado por Dios para desarrollar el carácter, porque el carácter es el único que se llevará al cielo. Recibir el carácter de Cristo y desarrollarlo, vivirlo, experimentarlo. Si utilizan los bienes de su Señor para colocarse por sobre sus semejantes, se vuelven indignos de un lugar en el reino de Dios.
Si las riquezas y los bienes de Dios se utilizan para poder exaltarse, para poder ser grandes en este mundo, acumular riquezas, entonces el cristiano será indigno, juzgado como indigno de recibir el reino de los cielos. En el gran día del juicio oirán las palabras, porque si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Lo cual hemos leído en San Lucas capítulo 16. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Así que el verdadero cristiano, todo lo que tiene es ajeno. Desde el momento de su conversión ya no es de él. Pero cuando no está convertido, no ha nacido a vida nueva, ahora se ha apropiado. Así como Satanás se apropió de este mundo. Pero Cristo lo rescató cuando murió en la cruz. Ha perdido todo Satanás. Sigamos. Pero si aquellos a quienes el Señor hizo mayordomos, administradores, consideran sus tesoros como sus dones y procuran manifestar compasión, simpatía, amor por sus semejantes, ellos estarán en armonía con el carácter de Dios que le dio a su Hijo unigénito para morir por la salvación de ellos. Ese es el mayordomo, que comparte compasión, simpatía, amor por sus semejantes. Si valorizan las almas de la raza humana de acuerdo con el precio pagado por su redención, no pondrán en acción sus impulsos naturales, egoístas, sino que manifestarán los atributos de la mente y la voluntad de Dios. Y serán canales a través de los cuales los sentimientos de amor y generosidad de Dios fluirán para la humanidad. Así que el cristiano, el administrador fiel, es un canal nada más, un canal corrupto, un siervo inútil. Pero si uno vive conectado, unido, permanece en Cristo, sigue a Cristo y obedece al Espíritu, a través de ese canal humano, Dios manifestará su amor, su generosidad, fluirá a la humanidad. Eso es ser administrador para salvar almas. La salvación de las almas humanas es un interés infinitamente por sobre cualquier otra línea de trabajo en nuestro mundo. El cristiano que acepta el llamado de Cristo, así como acepté el llamado a la salvación, si acepta el llamado a ser siervo, así como los discípulos al aceptar a Cristo la salvación, aceptaron el llamado. Y Jesús, ¿qué les dijo? Dejen de pescar, yo os haré pescador de hombres. Así la salvación de las almas es un interés infinitamente por sobre cualquier otra línea de trabajo en nuestro mundo. Los trabajos en este mundo ya no valen, ya pierden su sentido, porque ahora el cristiano tiene el amor de Cristo, amor por las almas. Quien es traído bajo la influencia de la verdad y por la fe es hecho participante del amor de Cristo, está por ese mismo hecho designado por Dios para salvar a otros. El que por fe aceptó la verdad que es Cristo, la justicia de Cristo, y participa de la naturaleza divina, del amor de Cristo, es hecho y es designado, nombrado como ministro para salvar almas, como Pablo. Así que el que aceptó este mensaje es nombrado, designado por Dios para salvar almas, administrador.
Ese es el mensaje que la mensajera del Señor estaba predicando en 1888 y el pueblo adventista rechazó, y este mensaje no pudo llegar a todas las iglesias protestantes, evangélicos, católicos. Somos deudores de este mensaje a millones de religiosos, protestantes, evangélicos y católicos, y somos deudores al mundo. ¿Y qué acontece entonces? ¿En qué camino está el mundo religioso? Hay hombres cuyo carácter y vida testifican del hecho de ser falsos profetas y engañadores, administradores infieles. Estos no debemos oírlos ni tolerarlos si es que aceptamos este mensaje. Pero aquellos a quienes Dios está usando están bajo el control de Dios. Y Él no designó hombres con juicio humano. Dios nunca utiliza a los hombres con juicio humano, con sabiduría humana, de poca visión, para criticar y condenar, para juzgar y rechazar su trabajo, porque toda idea no coincide con aquellos que suponen ser verdad. Por eso en 1888 se han opuesto, dice, a los mensajeros de la justicia por la fe. Los hombres pueden volverse exactamente como los fariseos, bien listos para condenar al mayor maestro que el mundo ya conoció. Hemos leído en San Lucas capítulo 16, los fariseos se burlaron, rechazaron a Cristo. Así hoy está aconteciendo, dijo en 1888, el pueblo adventista, como los fariseos de antaño, se burlaron, condenaron, juzgaron, se opusieron y rechazaron a Cristo en persona de los mensajeros y en el mensaje. Cristo dio pruebas inequívocas que fue enviado por Dios, ese mensaje de justificación por la fe. Entonces, aquella parábola del mayordomo fiel e infiel se repitió en 1888, así como se repitió en el tiempo de Jesús. Entonces, brevemente analicemos el evangelio del mayordomo fiel y del mayordomo infiel. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué dice aquella parábola? Jesús está diciendo, ante nuestros ojos, cada día tenemos a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo, al cual hemos compartido este mensaje de justicia por la fe, mensaje de recibir el amor de Cristo que soluciona todos los problemas del pecado. Si compartimos este mensaje, nos puede ayudar, dice, a entrar en las moradas eternas. Y allí esas almas salvadas nos pueden presentar ante Dios y decir, Él me dio el mensaje, Él me ayudó a entender este evangelio, Él me enseñó el evangelio, Él me auxilió cuando yo estaba enfermo y me enseñó los 8 remedios naturales y recibí sanidad de Dios. Según la parábola, muchos somos malvados, pecadores, y nos apropiamos de los bienes del Señor. Somos mayordomos infieles, dice. Aunque nos esforzamos a vivir la vida cristiana, pero seguimos siendo egoístas, sin amor verdadero, y decimos, todo es mi dinero,
yo ya pagué el diezmo, el resto es mío y no debo a nadie nada. Pero sin embargo, amontonamos las riquezas, sea que lo hayamos obtenido por medios lícitos o ilícitos. Pablo dice, soy deudor. Pablo, que era un misionero, un sacerdote, un fariseo, que trabajaba para la iglesia de Dios en ese tiempo en Jerusalén, y había utilizado mal todo. ¿Qué dijo Pablo? Soy deudor a griegos, a judíos, a gentiles. Y nosotros también hoy somos deudores de este evangelio de salvación. Somos deudores de la luz. Puede ser que humanamente no debemos a nadie nada, ningún dinero, pero sin embargo, nuestros bienes, es decir, tus bienes, no son vuestros. Mis bienes no son míos, no son tuyos. Todo es de Dios. El 100%. Nuestra vida es de Dios. Nuestros talentos son de Dios. Nuestra plata, nuestro oro, todas nuestras propiedades, todos son de Dios. Por eso David, ¿qué decía? Señor, dice, lo recibido de tu mano, te damos. Entonces Dios coloca delante de nuestras narices, en nuestro camino, en la iglesia, cada día, a nuestros prójimos, a los prójimos que están heridos por el enemigo, que han caído, que les ha hecho caer en pecado. El mundo los ha engañado. Ahora están enfermos. ¿Por qué? Porque han comido piedras convertidos en alimento. En la alimentación moderna que Satanás ha dispuesto para enfermar al mundo. Está herido por el enemigo, nuestro prójimo, está en nuestras narices, está en nuestro camino, aún están en la iglesia enfermos físicos, enfermos de la mente, sin vida espiritual, como huesos secos. Y necesitamos compartir el pan con ellos. Las dos clases de pan, pan espiritual, la palabra de Dios. Jesús dijo en San Mateo capítulo 4:1, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Somos deudores de la palabra de Dios. Pero sin embargo, no sacamos tiempo, no damos el tiempo. Y somos deudores también del pan material. Apocalipsis 3:14 al 18, que dice los laodicenses, los religiosos de este tiempo, ¿cómo son? Pobres, desnudos, ciegos, miserables. Religiosos, pero pobres, es decir, no tienen el amor de Dios en el corazón y no tienen la fe de Jesús. Solo tienen la fe satánica, presunción. Se aferran a las promesas de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a llevar de la mano, Dios te va a cuidar. Pero Dios no va a cuidar. Dios cuida ¿a quién? A los que tienen fe. Son pobres, no tienen amor. Desnudos, no tienen el carácter de Cristo. No tienen el carácter perfecto de Cristo. Siguen siendo imperfectos. Son ciegos, no tienen la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Son miserables y desgraciados sin la gracia de Cristo, pero están en las iglesias predicando, son líderes religiosos, son miembros de iglesia.
El enemigo los ha herido, están perdidos dentro de la iglesia, como aquella aguja que se perdió en el pajar, la moneda que se perdió en la casa, en la iglesia. Faltan administradores fieles que inviertan las riquezas de maldad para poder hacerles llegar este mensaje de justificación por la fe, este mensaje del amor de Cristo. Dios, ¿qué les dice? Dios dice, te di mi palabra, te di bienes, te di dinero, te di riquezas, comparte. Somos deudores, como aquellos deudores de la parábola de San Mateo capítulo 18 al 35. ¿Qué dice la parábola de los dos deudores? Dice, habían dos deudores, uno que debía 100 denarios y el otro que debía solamente 100 denarios y el otro que debía 1000 talentos, 10,000 talentos. Así nosotros, los administradores infieles, si no trabajamos para Cristo, somos como los que debemos a Cristo 10,000 talentos. Entonces somos deudores. Debemos, ¿a quién debemos? Debemos al prójimo. No le hemos dado el mensaje, no hemos compartido con ellos esta salvación. Dios te envía a personas que Él considera pobres. Pero ¿qué hacemos? No tenemos tiempo. Jesús también presentó la palabra o la parábola de los viñadores, del viñedo. ¿Qué dice? Los viñadores, dice, a los mensajeros que venían, a los profetas, ¿qué hicieron? Los mataron. Hoy también se está matando de hambre. Los mensajeros, los profetas están muertos de hambre, muertos espiritualmente, secos, por falta de la palabra viva, por falta del mensaje de la justicia por la fe. A la final, el dueño mandó a su hijo, a Jesús. A Jesús lo rechazaron y lo crucificaron, lo mataron. Hoy también, en 1888, lo rechazaron y crucificaron de nuevo a Cristo en la persona de los mensajeros y también del mensaje. Esa parábola también se cumplió en 1888 y hoy también posiblemente se va a cumplir. El mensaje debe ser utilizado, dice, como un sabio administrador dirigido por el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo a Ananías y Zafira le hizo prometer a dar todo para salvar almas. Pero ¿qué pasó? Pero también el yo, el egoísmo se levantó. Y pecaron y murieron. Muchos dicen hoy, yo estoy dando el diezmo, pero el 90% restante, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Estamos administrando para ganar almas para el reino de Dios? Porque dice que esas almas nos ayudarán a entrar en el reino de los cielos. Así como el libro Servicio Cristiano nos dice de dos personas que estaban caminando en la nieve y ya la nieve les estaba congelando.
Así estamos congelados en este mundo por el pecado, por las riquezas, por los afanes, por los placeres. No hay tiempo. Estamos congelados, fríos, sin amor. Pero si pudiéramos comprender este mensaje por la gracia de Dios, dando lugar al Espíritu Santo que quiera hacernos comprender, entonces trataríamos de salvar a otras almas que se están congelando, fríos espiritualmente, así como el viajero en la nieve que escuchó los gemidos de otro que estaba ya tendido en el suelo congelándose, y se esforzó el siguiente viajero, dice, a querer levantarlo. Y al hacer el trabajo físico de levantarlo, se calentó y calentó a su viajero y ambos se salvaron. Ese es el administrador verdadero fiel. Si somos mayordomos infieles, llegará el día en que Dios nos quitará los bienes egoístamente acumulados. Y llegará el momento en que perderemos, dice, todo. Este mundo está lleno de ladrones, de polillas que corrompen las riquezas. Muchos perderán sus riquezas. Otros en la crisis, en la angustia, no valdrá el dinero. Y muchos querrán, dice, vender sus casas, deshacerse para dar dinero, para invertirlo. Será demasiado tarde. Así Dios quitará. Entonces, ese día de angustia, nuestros amigos, tus amigos, nos acusarán y se volverán nuestros adversarios. Aún dice que buscarán a los pastores, a los predicadores, y querrán, dice, encontrarlos y despedazarlos. Les dirán, ¿por qué no nos dijiste la verdad? Que la vida cristiana es aceptar a Cristo, entregar nuestra vida para vivir para Cristo, para trabajar para Cristo, para administrar nuestros bienes, para predicar. Pero ustedes nos han dicho que solo hay que dar diezmo, ofrendas. Ustedes nos han dicho, hay que estudiar en el mundo para ser profesional, hay que trabajar en el mundo, para el mundo, solo hay que traer diezmos. Ahora estamos perdidos en la angustia. ¿Quién nos salva? Demasiado tarde, pasó la siega y no hemos sido salvos. Pero hoy estamos todavía en un tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Hoy necesitamos aceptar a Cristo y reconocer que somos pecadores. Nos hemos endeudado. Debemos, ¿cuánto? 10,000 talentos. Pero si hoy aceptamos a Cristo y recibimos el perdón, un nuevo corazón de amor, comenzaremos a hacer uso correcto de los bienes y seremos verdaderos administradores fieles. Seremos desprendidos, abnegados. El sacrificio será un placer y lucharemos con el viejo Adán, con el viejo hombre, el yo, para que no se levante y no nos inclinemos al egoísmo, como Ananías y Zafira, que comenzaron bien, pero el egoísmo se levantó y no entregaron todo, solo entregaron una parte y murieron porque engañaron a Dios. Hoy Dios quiere confiarnos las riquezas de maldad. Y hoy podemos nosotros entonces vivir por fe, servir al prójimo con el dinero, con nuestros talentos,
con nuestro tiempo. Entonces, si salvamos almas, esas almas salvadas nos ayudarán a entrar en el reino de los cielos. Y las almas salvadas, allá en el cielo dice, ¿qué harán? Que hemos salvado con las riquezas de maldad. Dice, nos presentarán ante Dios y nos dirán, gracias a Él recibí el mensaje, Él me ayudó. ¿Y nosotros qué diremos si somos salvos y hemos salvado a otros? Diremos, gracias a Cristo. Las coronas no nos pertenecen. Arrojaremos, dice, nuestras coronas a los pies de Jesús, porque a Él sea la honra y la gloria para siempre. Nosotros solo hemos sido siervos inútiles, hemos sido canales corruptos, gracias a la justicia de Cristo. Así que hoy estamos en un tiempo de juicio investigador. Pronto el juicio de los vivos tendremos que enfrentar, pero necesitamos la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. En ese carácter perfecto de amor podremos presentarnos en el juicio lleno de las obras de Dios. Pero Dios es un matemático excelente. Todo está registrado en los libros del cielo, mejor que una computadora. Allí están todas las buenas obras, todo el tiempo, los talentos, el dinero, cómo hemos utilizado. Y si somos fieles, entonces seremos dignos de vida eterna. Pero si somos infieles, administradores egoístas, al cielo, dice, no podremos entrar, porque hemos malgastado los bienes, las riquezas, el dinero. Hemos abusado de ellos del modo más irresponsable. Todo eso podemos estudiar en el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo del juicio investigador. Pero hoy todavía gozamos de la libertad religiosa. Libremente podemos predicar, ser administradores fieles. Podemos ser utilizados por el Espíritu Santo para ser útiles a nuestro prójimo. Podemos dedicarnos a la obra médico-misionera en este tiempo, porque muy pronto la obra de predicar terminará. Pero si no comprendemos este mensaje, y si no queremos recibir el amor de Cristo y renunciar a la vida egoísta, entonces en vano será este estudio, en vano será esta predicación, en vano será lo que nosotros hemos perdido nuestro tiempo en las reuniones de las iglesias, en los cultos. En vano hemos predicado la teoría sin el amor, sin el poder de Cristo. Que el Señor pueda aún tener misericordia de nosotros en este tiempo. Al escuchar este mensaje, nos estamos endeudando y necesitamos compartir. Dios no quiere que prediquemos, compartamos este mensaje con un corazón egoísta, con una mente carnal, natural, con preparación humana. Dios no quiere. Dios nos está llamando a los puestos de avanzada, a las montañas, al campo. Allí nos quiere preparar como a Moisés, como a Juan Bautista, como a Pablo en los desiertos de Arabia. Y con semblantes iluminados, llenos del amor de Cristo, podremos administrar, invertir todas las riquezas, el 100%, 10% para otros predicadores, para pastores misioneros que están predicando, y el 90% Dios nos llama a nosotros mismos en una nueva vida espiritual. Necesitamos invertir.
Y también el 90% necesitamos compartir con otros hermanos pobres que aceptan a Cristo y no tienen medios económicos para mantenerse en la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo, el amor, nos hará acoger en nuestras casas. Compartiremos los bienes, los alimentos, las necesidades con ellos, y con ellos iremos a predicar bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es la verdadera vida cristiana, y seguiremos el ejemplo de Cristo, que ya demostró durante 3 años y medio. Seguiremos el ejemplo de la iglesia primitiva. Así el Evangelio se predicará en este mundo, y el Señor nos acogerá y nos guardará en la crisis, en la angustia. El Señor será nuestro refugio. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea, Señor, para siempre.